Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión. En nombre del equipo de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, los saludamos con mucho gusto y con la alegría de caminar juntos. Soy Olga Carcur, que junto al padre Héctor Medina, que ambos somos integrantes del equipo base de la DINEC, pues los acompañaremos realizando las entrevistas del día de hoy. Pues bien, nos sentimos muy contentos de caminar juntos con todos ustedes y los invitamos a que compartan la publicación para que llegue a todos los catequistas de México y a los demás agentes interesados sobre el tema. El tema de hoy es implicaciones litúrgicas organizativas de la institución del Ministerio de la Catequesis. Esto es con el motivo del motu propio del Papa Francisco, el Anticum Mysterium, donde se ha establecido el Ministerio de Catequista. Pues bueno, recordando, vamos a hacer un poquito de contextualización, recordando que el día de ayer se inició la socialización y conocimiento de este documento del Papa Francisco. Se entrevistó a Monseñor Don Fidencio López Plaza, que es el presidente de la Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis, y a este gran catequeta, el padre doctor Francisco Merlos Arroyo, que quienes nos presentaron el día de ayer la identidad del documento, los elementos más significativos, así como las impresiones y alcances que pudieran tener para la catequesis en México. Bueno, entre algunas de las impresiones sobre el documento, pues vimos cómo Monseñor Fidencio nos mostró la estructura del documento, donde nos explicaba que los numerales de 2 al 3 nos hablan de la fundamentación bíblica, teológica y jurídica. En los numerales del 6 al 8, del papel de los laicos en la evangelización de la iglesia y el perfil del catequista, y del numeral del 9 al 11, la manera concreta para el desarrollo. Además, nos señaló los desafíos, estos desafíos cristológicos, eclesiológicos y pastorales a los que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Bueno, y el padre Merlos, pues también nos enriqueció mucho, nos compartió que más que instauración es reinstauración del ministerio, porque siempre ha estado presente. También habló sobre el documento diciéndonos que se trata de rescatar, reivindicar y recuperar este ministerio como una práctica tan antigua como la misma iglesia. Y nos daba los nombres con los que se ha otorgado a los catequistas sus funciones que se han estado dando, gestando a lo largo de la historia. Como nos decía, se les llama maestros, constructores de la comunidad, testigos, pedagogos, comunicadores, acompañantes, etcétera, ¿verdad? Pues estas participaciones fueron excelentes, enriquecieron mucho nuestro crecimiento del documento, conocimiento y crecimiento a través de este documento. Pues bien, pues más allá de lo que representa la institución de este ministerio en el terreno de las y los catequistas, pues es bueno saber que también tiene implicaciones en el ámbito litúrgico y de la ministerialidad de la iglesia. Por lo que entonces el día de hoy tendremos con nosotros como invitados especiales expertos e implicados en este tema, como son el padre Luis Guzmán Ávila, que es secretario de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, el padre Eduardo Ramírez y Magdalena Pulido, de la Dimensión de Ministerios Laicales, quienes intervendrán haciendo una lectura también del documento, de igual manera como se hizo el día de ayer, pero ahora desde la perspectiva litúrgico y ministerial, para así orientarnos hacia los pasos que se tendrán que dar hacia la ministerialidad del catequista. Pues bienvenidos a nuestros invitados, al padre Luis, al padre Eduardo, a Magdalena, bienvenidos hoy y muchas gracias por construir juntos con nosotros esta iglesia sinodal al servicio de la catequesis. Pues bien, ahora el padre Luis, que está
también coordinando con nosotros estas entrevistas, pues nos va a hablar un poco también de nuestros entrevistados. Adelante, Padre Luis, gracias. Padre Héctor, perdón. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Olguita, por esta bienvenida para todos los que estamos y nos hemos dado una cita para seguir conociendo este documento que el Papa Francisco ha regalado a la Iglesia Universal y que nosotros como evangelizadores y catequistas lo hemos recibido con mucho cariño, ya desde cuando se esperaba y sobre todo en este tiempo de la pandemia, que en ocasiones en algunas comunidades, iglesias ha venido un poco a menos, o algunos se han enfermado, han fallecido, hemos perdido a algunos grandes catequistas, grandes catequetas también, de mucho testimonio. Hoy le damos la cordial bienvenida al Padre Luis Guzmán, que lo quiero presentar con mucho gusto, con mucho cariño. Él ha nacido el 24 de agosto de 1979, ordenado el 3 de junio del 2006, qué buena fecha. Actualmente es párroco de la parroquia del Señor del Buen Despacho. Los estudios profesionales, pasante de filosofía en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en México, Distrito Federal, la Ciudad de México, el bachillerato en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum del año 2002 al 2005, licenciatura en Sagrada Liturgia del 2008 al 2011 en el Instituto Litúrgico Pontificio de San Anselmo en Roma, el máster en Arquitectura y Artes al Servicio de la Liturgia del 2009 al 2011 también en Roma. El padre Luis Guzmán ha tenido la experiencia laboral en el Consejo Episcopado Latinoamericano del 2014 al 2015, en la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, como secretario ejecutivo del marzo del 2016 a la fecha. También ha estado en la Sociedad Mexicana de Liturgistas, en la Arquidiócesis Primada con algunos cargos, pero también es maestro de la Universidad Pontificia de México desde agosto del 2011 a la fecha, siendo también el responsable de algunos diplomados en la cuestión de la liturgia a nivel nacional. Docente también en la Universidad de Anáhuac del Sur, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Ha tenido también varias publicaciones, algunos libros, que es de buen agrado toda esa experiencia que ha tenido y que ahora con este nuevo desafío que el Papa nos pone a las manos, tendremos que seguir orando más, reflexionando, entrando en diálogo con las diferentes comisiones, dimensiones de las pastorales, pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social en ese triple ministerio y pastoral de laicos, todo lo que conlleva esa integración, esa reflexión que nos va a ayudar de mucho. Le doy la bienvenida, Padre Luis Guzmán. Adelante. Muchas gracias, Padre Héctor. Como siempre, un gusto podernos saludar. Y un gusto estar también con todos ustedes compartiendo el día de hoy un acontecimiento, porque vale la pena siempre recordarlo. Es un acontecimiento de gracia en nuestra iglesia, que como el Papa lo ha recordado, con el mismo nombre del documento, Antiquum Ministerium, o sea, es algo no nuevo, es algo que ya estaba. Pero el que el día de hoy pueda alcanzar lo que significa un ministerio instituido, un reconocimiento oficial al más alto grado dentro de la iglesia, es tan importante por la labor, no solamente de tantos quienes nos están escuchando, que son catequistas y que tan arduamente han estado trabajando durante años en este trabajo, valga recordarlo. O sea, yo finalmente soy sacerdote porque un día hubo un catequista
que estuvo ahí detrás y me ayudó junto con mi familia a tener ese conocimiento del Señor. Entonces, el Ministerio del Catequista, ya su labor, hoy reconocida como ministerio instituido, es verdaderamente fundamental, importante. Con este acontecimiento, obviamente, tiene, como ya lo han introducido bastante bien, tiene implicaciones en los ámbitos más diversos. Uno de ellos, obviamente, el ámbito litúrgico. Si bien vale la pena recordar que no se tratará de un ministerio estrictamente litúrgico, es decir, no va a tener un desarrollo como tal dentro de la celebración litúrgica. Sin embargo, esto no significa que no esté estrechísimamente ligado a la celebración litúrgica. Por eso quisiera precisamente remitirme a lo que ya, por ejemplo, el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, nos presenta en el numeral número 24, que dice, hablando de la relación entre Biblia, Sagrada Escritura y celebración litúrgica. El documento insiste precisamente en que en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es grande, sumamente grande. No solamente porque se toman las lecturas, obviamente la Sagrada Escritura, los salmos, sino aquí donde se vuelve importante para nosotros. Las preces, las oraciones, los himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos que se utilizan en la celebración. Para llegar a la celebración litúrgica, por lo tanto, nos está dejando claro el documento, es importante, fundamental, todo el proceso previo, es decir, todo lo que llamamos en general pastoral profética, y dentro de la cual tiene un lugar del todo privilegiado la catequesis. De hecho, lo tenemos en los libros litúrgicos que, si bien directamente no se encargan de poner los contenidos, porque eso le toca propiamente, en este caso, a la catequesis, recuerda que tienen que estar. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la iniciación cristiana de los adultos, el ritual para la iniciación cristiana de los adultos, establece que viene un primer tiempo que se llama precatecumenado, que es el tiempo de la evangelización. Posteriormente vendrá el tiempo del catecumenado, que es el tiempo de la catequesis. Y precisamente nos recuerda aquí que la catequesis, la evangelización, es el primer anuncio, el querigma, y después, y esa profundización que se realiza a través ya de la catequesis estrictamente hablando, es necesaria para poder acercarnos a la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, en el caso de quien se bautiza de adultos. Pero al mismo tiempo es muy importante recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1231 nos recuerda que para quienes bautizados de pequeños después culminan su iniciación cristiana con los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía, será necesario un proceso de tinte catecumenal, le va a llamar un catecumenado post-bautismal. Por lo tanto, estamos hablando también, como de hecho la praxis la conocemos, de un tiempo de catequesis. ¿Para qué? ¿Por qué es fundamental? Porque yo no voy a poder llegar a la celebración litúrgica, a comprender lo que allí está pasando, a celebrar lo que allí celebra la iglesia, y no tengo todo ese bagaje previo que sobre la base de la escritura y entonces a la luz de la vida de la misma iglesia me permita insertarme en la iglesia y por lo tanto también en la celebración litúrgica. Es decir, no es posible la celebración litúrgica sin el trabajo de los catequistas.
Entonces, estamos en sus manos, literalmente. O sea, nosotros liturgistas estamos en manos de ustedes, fundamental. Porque de otra manera, algo que llegamos a ver se presenta desgraciadamente a veces con más frecuencia de la que quisiéramos, cuando no hay esa catequesis que introduzca a través de la escritura, también en la vida, toda la vida de la iglesia, que incluye la celebración litúrgica, es cuando vemos de, bueno, ¿y por qué no le quitamos, le cambiamos, le ponemos, verdad? Este signo es más bonito, ¿verdad? Y vamos a poner una casulla que tenga Superman porque se ve más bonito para los niños. Vamos a dispararles, en lugar de asperjar el agua, vamos con la pistola de agua a mojarlos o a tirarles cubetadas. No puede volverse divertido, sí, pero ya no se entiende que los signos que estamos viendo es lo que me permite, si tengo esa catequesis, comprender que lo que yo escucho, la acción de Dios que está narrada en la Escritura, la historia de la salvación que allí está, se está volviendo una cuestión real, presente, un nuevo acto de salvación allí, en ese momento de la celebración. Y entonces, los signos que se logran descubrir en esta, con naturalidad, podremos llamar prácticamente, con la Escritura y la vida de la Iglesia, cuando yo entro en la celebración, los signos resplandecen precisamente como actuación de eso que yo ya he escuchado narrado, de eso que yo ya he podido ver que Dios hizo en otro tiempo. Es decir, no, Dios no solamente actuaba en el pasado, Dios está actuando hoy también. Hoy Dios a nosotros nos está salvando y los signos que hoy veo son eco de lo que yo he escuchado antes en la misma escritura y en presente narrada, profundizada, especialmente en la catequesis. Por eso a mí me llamaba la atención, porque creo que en unas cuantas líneas, el Papa en el numeral 6 del motu proprio describía bastante bien esta, en pocas palabras, no exhaustiva, pero sí bastante ampliamente lo que englobaría este trabajo del catequista, ahora en el ámbito como ministerio instituido. Y hablaba que el catequista, es el segundo párrafo del numeral 6, el catequista dice, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas etapas. Desde el primer anuncio que introduce al querigma, o sea, estaremos hablando de lo que yo les comentaba, ese precatecumenado, y no solamente allí, pero bueno, en esa relación estrechamente litúrgica, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, que estaremos hablando del catecumenado, estrictamente, junto con el tiempo también de la purificación, iluminación, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar a todo el que lo pida razón de su esperanza. Y entonces vemos que no queda restringido la catequesis solo al ámbito de esa iniciación cristiana, fundamental. Pero en realidad, toda la vida cristiana y por lo tanto toda la vida sacramental seguirá siempre requiriendo de esa profundización constante, permanente, a través de esa catequesis. No podemos prescindir de ella. Y me agrada mucho como justo continuando esta parte, decía el Papa, una identidad que solo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad, que está citando al reciente directorio para la catequesis. Y la vida de la comunidad implica, obviamente, entre otras más, pero necesariamente la vida litúrgica, es decir,
El catequista es aquel que no solamente conoce intelectualmente, no es el que simplemente va a transmitir conocimientos teóricos, no es el testigo de la fe de la Iglesia que pasa desde esa escritura, que pasa por toda la vida de la Iglesia, por eso habla de oración, pero habla también entonces, como decimos, de la participación en la vida litúrgica en concreto para lo que a mí atañe. Y precisamente eso es el testigo que puede introducir, y por eso lo recordará el directorio para la catequesis, que el catequista será mistagogo, será el que introduce en el misterio. De hecho, nosotros en el ámbito de la liturgia hablamos, por lo tanto, de catequesis mistagógicas también. O sea, estamos hablando de lo mismo porque una y otra se implican. El catequista que conoce, no intelectualmente, que vive los misterios de la fe, será aquel que pueda conducir, celebrar esos misterios de la fe desde el anuncio que ya encontramos en la Escritura para llegar a su vivencia en la celebración litúrgica y a sus implicaciones que siempre hay que tener en cuenta en la vida práctica, en la vida cristiana concreta. Es lo que enseña la palabra, lo que celebramos en la liturgia, se tiene que volver siempre vida concreta, según los diferentes estados de vida y lugares donde desempeñamos nuestra vida cristiana. Entonces, si bien no se trata de un ministerio estrictamente litúrgico, o sea, no tendría directamente una participación en la celebración, es un ministerio indispensable para la celebración litúrgica. Y que por eso toda la iglesia, pero también como desde la liturgia, como liturgistas, como comisión episcopal para la pastoral litúrgica, pues nos llena de alegría. Es un acontecimiento de gracia en nuestra iglesia. Bueno, pues agradecemos esta primera intervención del padre Luis Guzmán y de verdad ahora hemos conjuntado estas dimensiones, la pastoral profética, la pastoral litúrgica, que en sí vamos de la mano y que sabemos que se necesitan para poder integrar la fe de aquel que conoce su fe, celebra su fe y vive la fe. Es algo importante que el Papa nos ha dado como ese empujoncito de que algo que en diferentes diócesis y muchos pedagogos, catequetas y liturgos pues han estado reflexionando y que ahora llega con este momento principal. Olguita, cedemos micrófonos para ustedes. Muchas gracias, Padre Héctor, y gracias, Padre Luis, por iluminarnos. Pues bien, ahora vamos a pasar con las aportaciones, con las intervenciones de pues estos dos expertos también, representan la dimensión de ministerios laicales. Pues está el Padre Eduardo Ramírez García, que él es sacerdote del clero de la diócesis de Orizaba, y es párroco también de la parroquia del Santísimo Redentor. Es vicario episcopal del clero en la diócesis de Orizaba y encargado de los ministerios laicales. Es asesor también de la dimensión de ministerios laicales en la SEM. Él dice, no sé por qué a mí, pues bueno, ¿por qué lo pusieron de asesor? Pues Dios sabe por qué lo tiene ahí, pues ha dado mucha apoyo como asesor en esta dimensión de la SEM. Y también pues tenemos a María Magdalena Pulido Anaya, que ella es casada, tiene 3 hijos, catequista desde los 17 años y coordinador de barrio. También ha sido catequista o dado a los matrimonios y catequesis bautismales, 9 años de atención a los enfermos a nivel parroquial, tiene 11 años también en el equipo parroquial, 5 años en el equipo diocesano encargada de ministerios laicales. También tiene 9 años
en el equipo nacional de ministerios laicales, que es muy valioso, ¿verdad? Un laico como secretario ejecutivo de ministerios laicales a nivel nacional, pues es una honra también para todos los laicos, para todos nosotros los laicos. Pues bienvenidos, Padre Eduardo, Lalo, Padre Lalo, y bienvenida Magdalena Pulido. Nena, bienvenida. Y bueno, pues que quisiéramos nosotros que siguieran aportando, les pedimos que también nos hablen desde la dimensión de ministerios laicales, sus impresiones sobre el documento, qué alcances y pasos se tendrán que dar desde la perspectiva de los ministerios laicales. Le cedemos la palabra a quien guste tomarla de ustedes dos. Muy bien, pues me atrevo a iniciar, ¿verdad? Tratando de, en esta primera intervención, ubicar un poquito lo que ya Padre Luis nos comentaba. Un ministerio que no es nuevo. La Iglesia ha buscado a lo largo de la historia acompañar el proceso de fe de los fieles cristianos y ha buscado de muchas maneras responder a estas necesidades, puesto que eso es un ministerio, ¿verdad? El responder a las necesidades que la sociedad, que los impactos culturales van teniendo a la Iglesia. De manera que la ministerialidad no es más que una respuesta que da la Iglesia a través de sus fieles laicos a necesidades muy concretas, como es, en este caso, la necesidad de acompañar a los fieles desde que nacen a la fe, sostenerlos en la fe, educarlos en la fe, para hacer que esa fe crezca y madure. Ese es precisamente el gran gozo que nos da a nosotros como dimensión de los ministerios laicales, el reconocer. El primer paso, pues, es reconocer esta labor, que ya ahora Padre Luis nos ha dicho, damos el paso todavía más profundo, que es instituir este ministerio. No solamente nos conformamos con reconocerlo, sino instituirlo. Es decir, asumir la responsabilidad en nombre de la Iglesia de acompañar. Ojo, no porque antes no lo hiciéramos o porque no lo hiciéramos de manera seria o formal, se ha hecho, pero sí con mayor responsabilidad, asumiendo este ministerio no como a veces se entiende como una iniciativa propia, sino como un llamado de Dios. Así como todos los servicios, así como nosotros, sacerdotes, religiosas, laicos, hemos respondido a un llamado que el Señor nos hace. La dimensión de ministerios laicales pretende precisamente ir concientizando poco a poco a nuestros laicos de esta tarea, a asumir la tarea no solamente de los ministerios instituidos. Aquí tenemos que abrir un poquito todavía el que si un ministerio es responder a una necesidad de la Iglesia, podemos hablar de muchos ministerios más, no solamente estos tres que ahora vamos a tener instituidos, que son el lectorado, acolitado y ahora el de catequesis. Aquí abrimos todavía más la amplitud a la ministerialidad de la Iglesia, que ciertamente los obispos en un discernimiento van decidiendo qué servicios que se realizan ya en las diócesis, en las iglesias particulares, pueden dar el siguiente paso a ser ministerios como el de la catequesis instituidos, que ya requiere todo un proceso, que ya requiere todo un itinerario de acompañamiento mucho más serio a los agentes, a los catequistas, como también el ir preparando a nuestros
destinatarios. Lo importante de todo ello es que trabajamos en nombre de la iglesia. Eso creo yo que a mí me ha impresionado del documento, ¿verdad? Que el Papa Francisco va insistiendo mucho en que lo asumamos, este servicio, nos lo dice él, asumir este servicio como ese llamado de Dios, que no es otra cosa más que asumir esta vocación para acompañar en nombre de la iglesia los acontecimientos de la vida. Me gustaba mucho lo que decía Padre Luis, no es un ministerio para encerrarnos en la iglesia, por así decirlo, en lo litúrgico. Es un ministerio para ejercerlo en todos los acontecimientos de la vida, que nos va a permitir como iglesia estar presente en la formación básica del infante que se prepara para recibir un sacramento, que nos permitirá como iglesia estar cercano al padre, al padrino que se disponen a acompañar, a asumir la tarea de responsabilizarse del crecimiento de la fe del hijo o de la hijada. Nos van a permitir ustedes, catequistas, como iglesia, estar cercanos a todos los adolescentes en el crecimiento y desarrollo de su fe. Nos permitirán estar cercanos a todos aquellos jóvenes que tendrán que desarrollar y afianzar y reafirmar su fe. A través de ustedes nos permitirán como iglesia estar cercanos a todos aquellos jóvenes que como ustedes un día sintieron el llamado de Dios, ahora ellos lo sentirán y gracias al acompañamiento de ustedes catequistas van a poder hacer accesible ese llamado de Dios y responder de manera específica en la vocación al ministerio sacerdotal, en la vocación a la vida consagrada, en la vocación a la vida laical, con todos sus estados de vida. Gracias a ustedes, catequistas, podremos hacer presencia como iglesia, acompañando y sosteniendo la madurez de la fe a través de la formación permanente, a través de la acción de las pastorales, no solamente del triple ministerio, la pastoral familiar, la pastoral juvenil. Gracias a ustedes, catequistas, estaremos presentes como iglesia en nuestros hermanos adultos, que hoy los conocemos de la tercera edad, ¿verdad? Que nos permitirán acompañar a hacer síntesis de la vida, a saber leer el corazón de quienes vamos iniciando en este proceso y poder desde el Evangelio, como nos lo decía muy bien el Padre Luis, fundamentado desde el Evangelio, saber dar lectura a estos acontecimientos, a estos impactos que como sociedad vamos teniendo. Así como también nos permitirán estar cerca de aquellos hermanos que se disponen a hacer, haciendo síntesis de su vida, a ofrecerle a Dios lo más valioso que tenemos, la vida misma. De poder decir, hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo que nos tocaba. De manera que es un ministerio que abarca todo el arco de la vida. Y es entonces necesario dar este paso, que repito, desde la dimensión de ministerios laicales, nos corresponde precisamente ir haciendo esta conciencia de asumir esta responsabilidad que ya se fijaron. Ahorita lo dije de acorriendito por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero si lo vamos desmenuzando etapa por etapa, hermanos, hermanas catequistas, esto implica un compromiso serio, porque este proceso lo tengo que hacer primero yo. Donde yo como catequista que estoy en ejercicio, primero me humanizo,
Estamos en medio de una pandemia que pareciera ser que estamos en una crisis antropológica. Hemos perdido el sentido y el valor de la persona. Hermanos catequistas, nos toca a nosotros primero, recupero mi ser humano. Segundo, recupero mi ser hijo de Dios, mi ser cristiano. Tercero, recupero mi vocación, mi llamado, y haciendo síntesis de ese conocimiento humano, de eso cristiano y de mi vocación, lo convierto en un servicio, en un ministerio, no para mí, sino para la iglesia y en nombre de la iglesia. De manera que como dimensión, también para nosotros es un gran gusto, pero sobre todo un gran compromiso, que lógicamente unidos con la comisión de liturgia, unidos también con la catequesis, pues cada uno desde el ambiente que nos corresponde o desde el ámbito que nos toca, tendremos que ir aportando los elementos que nos ayuden para ir enriqueciendo este compromiso que la Iglesia nos pide para todos nosotros. De manera que es un compromiso saber hacer lectura desde el espíritu de todos estos impactos políticos, sociales, culturales, hermanos catequistas, para poder dar respuesta. No solo con cuestiones intelectuales o como decíamos cuando chiquillos, voy a la doctrina, no con conocimientos doctrinales. Hoy la Iglesia y el Papa Francisco en el documento nos pide dar el paso, convertirnos en testigos, que podamos afianzar con nuestra propia vida lo que nosotros transmitimos. Simplemente, hermanos catequistas, nos corresponderá convertirnos en hermanitos mayores de la fe, que acompañamos el proceso de crecimiento, de sostenimiento y de madurez en la fe, y no solamente eso, el crecimiento también en lo humano. De manera que ahí tendríamos que insistir, y es el aporte que la dimensión hace desde el documento que hace unos años la Conferencia del Episcopado publicó, las orientaciones de los ministerios laicales, y así es, en esa amplitud, ministerios laicales, recuperar el ser, recuperar el saber y el saber hacer. Dimensiones que no deberán faltar en el proceso de formación de todo catequista. Nena. Gracias, Nena. Si gustas aportar sobre el ministerio. Y adelante. Sí, gracias. Un poquito nada más para lo, ¿verdad? Nada más desde nuestra propia experiencia de ministerio, siempre hay que hacerlo todo, ¿verdad? El documento nos van a ser muy relacionados a la alegría del evangelio. Yo decía, tantas horas de hablar y de hacer a todos likes se muevan. Inquietudes que nos decía yo creo, Magdalena, perdón que te interrumpa, es que hay como mucho eco, no se entiende bien, o no sé si algunos de los demás sí lo alcanzan a escuchar bien, ¿no? Magdalena, no se escucha bien tus comentarios, creo que ahí hay una fallita técnica, ¿no? A ver, pudieras... A ver, el internet creo que te hace muy lenta la voz. Inclusive se quedó congelada. Sí. Bueno, claro, ya para dice que tengo
Mi banda Pues mira, es muy baja. Magdalena, no alcanzamos porque se queda congelada tu imagen. Quisiéramos escucharte desde tu experiencia, como tratabas de explicarnos, pero solamente se alcanzó a oír, que yo sé que tienes mucho entusiasmo por compartir con nosotros también y que junto con el padre Lalo lo han hecho excelentemente desde que dialogamos con ustedes con anticipación, pero no se te escucha muy bien. No sé si el padre Eduardo quiera reforzar un poco lo que nuestra hermana Magdalena quería compartir desde la Claro que experiencia. sí. Gracias. Platicando un poquito antes de la programación, comentábamos precisamente, la nena nos decía, ella al leer el documento le hacía saborear y recordar la alegría del Evangelio. Otro documento que también Papa Francisco nos ha regalado, y ella comentaba, es contagiar la alegría de sentirnos llamados y transmitir desde la experiencia misma, desde la vida misma, transmitir nuestro propio crecimiento en la fe. De manera que no se trata a la hora de estructurar o elaborar los itinerarios formativos, no se trata que tengamos expertos, porque el temor ante esta institución ministerial, el temor, y acá yo lo he escuchado con algunas catequistas, padre, y me van a dar las gracias, padre, y quiénes van a poder y quiénes no. Inmediatamente el temor, pues lógicamente estructural, si voy a llenar un perfil, si voy a llenar una pared de reconocimientos, ¿verdad? Entonces, nena, lo que nos decía o quería compartirnos es precisamente que lo que valida el servicio, pues sí, ciertamente, no solamente la buena voluntad, sí, o un cierto conocimiento, pero también la experiencia de la vida misma, la experiencia que va haciendo de la persona un hijo de Dios. Y por eso yo también lo decía, tendremos que aprender tantos lenguajes nuevos que ante la distancia física podemos nosotros hablar el lenguaje de la cercanía emocional, escuchar el latir, escuchar al otro, atender, mirar, no solamente las palabras que emite, sino todo lo que la persona nos está transmitiendo. Y eso creo que los catequistas tocan el corazón, forman el corazón. Por lo tanto, yo me quedaría en la preocupación que nena quería compartir, decir qué perfil, qué necesidad, gente dispuesta a dejarse transformar desde el corazón, desde el corazón. Palabras más, palabras menos, ya salí adelante lo que nena quería decir. Gracias. Muchas gracias, padre Eduardo. Pues creo que sí, al trabajar juntos, ustedes dos, en esta dimensión de ministerios laicales, pues se comparten, ¿no? Han compartido mucho y pues agradecemos. Qué pena que no pudimos escuchar bien a nena, pero que usted en ese diálogo que ha tenido con ella nos ha compartido esta grandeza, ¿no? Y que pues esto principalmente, dejarnos transformar, como dice, dejarnos transformar, dejar que Dios transforme nuestro corazón para esto. Bueno, ya se nos darán algunos lineamientos para que va a ser el perfil del catequista para recibir el ministerio. Lo seguiremos viendo. Pues bien, pasaremos ahorita a algunas preguntas que el padre Héctor realizará a algunos de ustedes. Padre Héctor, adelante. Bueno, pues agradecemos, Olguita, tu participación también. Padre Lalo, Magdalena Pulido, gracias. Padre Luis Guzmán, sabemos
que para la institución de un ministro de la catequesis se va a requerir de un rito litúrgico, tal como lo anuncia el Papa en la Carta Apostólica. ¿Qué puede comentarnos acerca de esto? Ya a nivel episcopal, ¿tienen ustedes en su dimensión algún seguimiento de esto que se está preparando? ¿O ustedes están preparando algo? ¿Vamos a esperar a que nos vayan transmitiendo desde Roma, ofreciendo los diferentes materiales? Precisamente como dice el mismo Papa, ha instruido a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que elabore el rito para la institución del ministerio del catequista, que no lo hay actualmente. Será un rito nuevo, pero volviendo a lo mismo, como se trata de un antiquum ministerium, o sea, un ministerio que es antiguo, si bien la novedad actual, o sea, en nuestro presente, no es una novedad en la historia de la Iglesia, pero en nuestro tiempo presente, el que se ha instituido, o sea, reconocido oficialmente y de manera estable, como ya todo lo que mejor nadie puede ahondar que el padre Eduardo, hay, sin embargo, un rito de bendición de catequistas. O sea, ya tenemos un algo, no con el tinte de la institución, pero sí como un envío, llamémosle así. O sea, la iglesia que bendecía, como lo seguirá haciendo, de hecho, a los catequistas, implica una bendición para un envío. O sea, se invoca la ayuda de Dios para esas personas en particular para que puedan desarrollar esa función o ese servicio a favor de la iglesia. Por ejemplo, la oración que tenemos para la bendición de los catequistas hoy en día está presente en el bendicional que tenemos. Dice la oración que puede hacerse después de las preces o podría hacerse al final de la celebración como parte de la bendición final. Y dice la oración: Señor, con tu bendición paternal, robustece la decisión de estos servidores tuyos que desean dedicarse a la catequesis. Haz que lo que aprendan meditando tu palabra y profundizando en la doctrina de la Iglesia, se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos y así, junto con ellos, te sirvan con alegría por Jesucristo nuestro Señor. La oración es breve, seguramente tendremos una oración más amplia, el rito será un poco más amplio, pero que ya nos da las pautas que a fin de cuentas seguirán siendo las mismas, como ya lo mencionaba muy bien el padre Eduardo. Estamos desde una llamada de Dios, una iniciativa divina a la cual la persona está queriendo corresponder. Tenemos la base de la palabra de Dios, el Evangelio de manera particular, de la mano, como siempre, con la doctrina de la Iglesia, como entendiéndolo como un carisma, es decir, como algo que es a favor de la construcción de la Iglesia. Entonces, los elementos ya están en una oración que ahorita es breve, el rito es bastante sencillo, digamos, se compone actualmente este rito de bendición. Si se hace fuera de la misa, hay al menos una lectura de la palabra de Dios con preces y algunas municiones y demás, o si se hace dentro de la misa, igual cuenta con unas preces particulares que son las que pueden preceder directamente a la oración de bendición, o, como decía, se puede dejar esta oración ya al momento de la bendición final de la celebración. El rito seguramente de institución vendrá mucho más nutrido porque, a diferencia de ser solamente ya una bendición, es todo un rito de institución como lo tenemos para lectores y acólitos, que estamos esperando todavía también de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del rito reformado a la luz del motu proprio Spiritus Domini, con la cual se abre estos dos ministerios a hombres y mujeres. Estamos esperando también el rito renovado como tal. Esperamos que sea básicamente lo mismo, simplemente haciendo las necesarias adaptaciones por el acceso a las mujeres, pero podemos decir que
esperamos para catequesis, para los catequistas, un rito muy similar. Es decir, con una estructura más robusta, con una oración más desarrollada que hablando de una institución, la oración tiende a desarrollar todavía más. Primero, la base bíblica, es decir, ¿por qué le podemos pedir a Dios esto? Que ya le encontramos en principio al menos muy bien referida en el mismo motu propio, y podemos esperar detallar un poco más en concreto, pautas que nos ha dado muy bien el Padre Eduardo, de qué se pide, o sea, esa gracia que se pide a Dios para los que se están bendiciendo con este rito de institución, cuál es así un poco más delineado ese ejercicio. Es lo que podríamos esperar, pero en realidad hay que esperar a que la congregación pueda elaborar el rito y pueda publicarlo, y tocará a las conferencias episcopales, en este caso a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de esta comisión, hacer la traducción, incluso en caso de verse necesario, la adaptación del rito propuesto por la congregación. Pero estamos, digamos, atentos, esperando para poder llevar a cabo este trabajo. Bueno, pues muchas gracias por su respuesta. No sé si quisiera agregar algo. ¿Qué carácter imprimirá al catequista el rito litúrgico? ¿El catequista podrá prestar servicio en el altar como lo hace el ministro extraordinario de la comunión? Podría haber un sinfín de preguntas y otras más que el público tenga ahí en el chat, pero no sé si alguna cosita quisiera ya, algo que en el mismo transmisión de este tema, de esta experiencia importante, quisiera agregar usted alguna cosita. Bueno, esperaríamos, y a la luz del mismo motu propio, que el ministerio, estrictamente hablando, no tenga una implicación directa en la celebración. Es decir, para los ministros extraordinarios, en realidad ya vamos a tener los acólitos que de una manera más plena es el ministerio que tenemos como ministros extraordinarios para la distribución de la comunión, que están los lectores, digamos, no estrictamente una participación directa, ordinaria, pero podemos comentarlo. Ritos como, por ejemplo, la confirmación, que tenemos un ritual, estamos elaborando un subsidio para la primera comunión, donde se prevé una presentación, podría entrar ahí directamente ya, sobre todo, o sea, si se prevé que pueda ser el catequista hoy solamente bendecido, o el que simplemente ha llevado este proceso de acompañamiento, ahora con la estabilidad, porque me remito aquí no al motu proprio antiquum ministerium, sino al Spiritus Domini, el del lectorado y acolitado, y sobre todo a la carta que el Papa Francisco dirige al cardenal Ladaria con la publicación del motu proprio Spiritus Domini, donde habla precisamente que estos servicios que llama diaconía, o sea ya la palabra habla de todo el testimonio, o sea, muy ligado con la martiría, la diaconía, el servicio, o sea, son indispensables para la vida de la iglesia, que, dice el Papa, se denominan ministerios cuando son reconocidos públicamente, se ponen a disposición de la comunidad y de su misión de forma estable. Entonces, cuanto más si ya de por sí todos estos carismas, servicios que tenemos, como bien recordó el Padre Eduardo, no son solamente estos tres, o sea, la vida ministerial de la iglesia es vastísima. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque es el Espíritu del Señor que los distribuye sus dones y sus carismas. Entonces, pero ahora, si ya de por sí tenían este rol en esas particulares celebraciones, no dejo de lado, por ejemplo, toda la iniciación cristiana de los adultos. O sea, ahí o sea, ese que es a nombre de la iglesia y con esta oficialidad, podemos esperar es el catequista, o sea, que de manera más estable, más comprometida, más oficial hace esta presencia. O sea, podemos esperar ciertas
actuaciones litúrgicas. Si bien no en la ordinariedad de cualquier celebración, pero tendrán definitivamente sí algunas actuaciones, pero lo grueso, importantísimo, como decíamos, o sea, poder llegar a la celebración litúrgica requerirá de ese enorme ministerio que los catequistas ya desarrollan ahora, como bien lo enfatizaba el padre Eduardo, con este mayor reconocimiento, con esta mayor oficialización del servicio que prestan a favor de la Iglesia. Me queda igual con ganas de comentar precisamente un documento que en catequesis no se puede omitir, que es la Evangelii Nunciandi, donde nos da esa perspectiva también amplia que en esa labor del catequista estará plasmada. Dice que precisamente la Iglesia existe para evangelizar en el numeral 14, es decir, que es evangelizar, predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Es decir, la evangelización no abarca solo la cuestión de la, digamos, que llamamos pastoral profética, abarca la pastoral litúrgica y abarca la pastoral sociocaritativa y abarca todas las pastorales de la Iglesia, como lo enfatizaba el padre Eduardo. Entonces, esta es la riqueza de este ministerio, que tiene una gama de acción bastante amplia, no circunscrita solamente a un aspecto, sino el campo sería amplísimo, y eso lo hace una riqueza para la vida de la Iglesia. Muchas gracias, Padre Luis. Pues definitivamente sí, este ministerio del catequista pues va a ser una iglesia para la iglesia y en la iglesia, ¿verdad? Y hablando de la liturgia, definitivamente una catequesis sin liturgia no se entiende y una liturgia sin catequesis tampoco se entiende. Así como algunas otras dimensiones, como usted lo acaba de mencionar, no nos puede faltar tampoco la dimensión social y más en estos tiempos, como nos decía el Padre Eduardo, de una crisis antropológica, ¿verdad? De sernos también, ubicarnos siendo más humanos y fraternos. Pues muchas gracias, Padre Luis, por estos comentarios que nos iluminan en este momento para prepararnos hacia la liturgia del ministerio del catequista. Muchas gracias. Pues bien, ahora le pedimos al Padre Eduardo, a Magdalena, si ya está bien establecido el internet, o cualquiera de los dos nos pudieran contestar, ¿verdad? También las siguientes preguntas. Platíquenos sobre el trabajo y procesos que se siguen con los ministros laicos instituidos y sobre todo, ¿cuáles serán los elementos que tendremos que contemplar para admitir y acompañar a un catequista como ministro? Ya que usted nos decía ahorita, Padre Eduardo, la importancia del acompañamiento, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo vamos a hacer para admitir y acompañar también a un catequista, para que él sea acompañante de otros? Y bueno, también cómo deberá ser el enlace que deberá tener la dimensión pastoral de catequesis, con referencia a la dimensión pastoral de ministerios laicales. Le agradezco y le cedo el micrófono. Sí, pues como ya lo comentaba Olguita, a nosotros desde la dimensión de ministerio nos corresponderá generalizar, porque ya para la selección, ya para el perfil propiamente del ministro de catequista, pues lógicamente le corresponderá a la dimensión de catequesis, ¿verdad? Que es la experta en este sentido. Nosotros desde la dimensión de ministerios laicales ya tenemos un perfil que todo ministro laico debe cubrir, ¿verdad? Desde lo más sencillo como la madurez, la maduración humana. Aquí le cambiamos un poquito porque madurez implica algo ya logrado y pues lógicamente ahí creo que perdemos muchos, ¿verdad? Sino una maduración humana, es decir, gente dispuesta a seguir creciendo, a seguir avanzando, a que lo que no hice ayer lo pueda
hacer hoy. Así como también personas dispuestas a la formación, no solamente intelectual. La formación puede ser un itinerario externo, un camino, pero sobre todo personas dispuestas a hacer un proceso interno de transformación que nos ayude a ir avanzando, a ir transformando la vida misma para poder transformar la vida del otro. De manera que, así como estos elementos en el ser, en el saber y en el saber hacer, todos estos elementos se piden a cualquier ministro, reconocido, instituido. Ya creo yo, definir un perfil propio, pues le corresponderá a la dimensión de catequesis, ¿verdad? A nosotros nos compete eso y luego también el velar porque la formación no solamente sea lo que nos han dicho los ministros en los encuentros, que no solamente sea capacitación, porque inmediatamente nos viene a la cabeza formación, pedagogía, y vamos a darle psicología, y los ministros en los encuentros que hemos tenido nos dicen no solamente capacitación, sino que verdaderamente llevemos procesos de formación. Por eso yo lo sintetizaba diciendo acompañar. Qué labor tan maravillosa podemos hacer en acompañamientos serios. Y esto nos va a ayudar a estar en enlace la dimensión de ministerios laicales con la dimensión de catequesis, para hacer un camino orgánico, permanente, pero sobre todo vinculado en beneficio de la Iglesia mexicana. Muchas gracias, pues muy claro, Padre Eduardo, pues este es el camino sinodal que nos pide, ¿verdad? Que nos pide Cristo de esta Iglesia del tercer milenio. Muchas gracias, le agradecemos también al Padre Luis, agradecemos mucho a Magdalena el que se haya conectado, aunque no se pudo bien con su internet, agradecemos mucho a cada uno de ustedes por estas explicaciones y esta iluminación que nos da a nosotros como catequistas. Pues también agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando en la transmisión y aquellos que no están, pues esperemos que la vean y se enriquezcan con esta participación de nuestros entrevistados. ¿Algún saludo, Padre Luis, que quiera hacer a los catequistas? Pues precisamente eso, enviarles un saludo a todos, realmente quienes nos siguen y a los que después les puedan hacer ustedes llegar este saludo y sobre todo nuestra oración, porque la labor que hacen es grande, fundamental, importantísima para la Iglesia, y la mejor muestra es que el Santo Padre ha querido manifestarlo con este ministerio instituido. Entonces, un saludo y nuestra oración por ustedes para que su labor siga siendo fecunda. Muchas gracias, Padre Luis. Está ahora también Sergio con nosotros, que es parte también del equipo nacional, equipo base nacional, que va a compartirnos también unos avisos y va a motivarnos siempre con su alegría que se caracteriza. Pues adelante, Sergio. Tu micrófono, Sergio, está. Hola, hola a todos los catequistas de México y de toda Latinoamérica, porque ¿saben qué? El día de hoy ha sido una transmisión riquísima. Si la de ayer estuvo muy surtida, la del día de hoy no se ha quedado atrás. Hemos tenido la presencia de Chile, tenemos la presencia de Perú, de Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, bueno, ha sido una transmisión increíble. Y quiero pedirte a ti, catequista, que me estás escuchando y que estás viendo esa transmisión, le pongas el botón de compartir. Quizá ya estamos terminando, pero ¿qué crees? Es bien importante que una persona entre a tu muro y pueda ver este video de esta transmisión. Así que te quiero pedir
Ya sabes, regálame el botón de compartir y vamos a darle muchos likes a todos los participantes del día de hoy, a Magdalena, al padre Luis, al padre Lalo. Ayúdenme a regalarle corazoncitos y likes para que sepan lo agradecidos que estamos con ellos el día de hoy. De verdad que ha sido una experiencia fenomenal ver la perspectiva litúrgica, ver la perspectiva ministerial y todo el reto que con esto nos llevamos, ¿verdad? La gran tarea que tenemos nosotros como agentes de catequesis. Pues de verdad que estamos muy, muy contentos de estar en esta transmisión, muy contentos de haber compartido este primer momento, bueno, este momento que sin duda nos enriquece, que sin duda nos llena de muchísimo trabajo, pero pues bueno, yo estoy convencido que todos los catequistas de México están muy felices por este proceso, por este caminar que estamos dando, y pues bueno, rápidamente quiero darles unos anuncios muy importantes, pero no quiero darles los anuncios sin antes agradecer a nuestros ponentes del día de hoy. Padre Luis Guzmán, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Padre Lalo, y gracias, Magdalena, por este acompañamiento. Equipo base, la maestra Olga, el Padre Héctor Medina. Agradecemos todo el trabajo que han realizado en esta transmisión, que sin duda nos ha llenado de muchísimos frutos. Más de 900 personas conectadas, entonces eso nos llena de muchísima alegría. Y pues bueno, ahora sí, fíjense que les tengo una super noticia a todos ustedes catequistas de México. Yo sé que de pronto el proceso de inscripción ha sido un poco complejo. Nos hemos encontrado con la dificultad de que a veces no puedo ir a tal o cual banco a realizar mi pago, o en donde yo vivo no está este banco. No te preocupes. Para el día de mañana vamos a lanzar la opción de que tú puedas realizar este pago en estas tiendas que todos conocemos de líneas rojas y amarillas. Entonces, vamos a poder ir a realizar nuestro pago de la inscripción en estas tiendas de conveniencia. Entonces, el día de mañana les vamos a estar dando toda la línea de captura, los datos necesarios para que tú puedas ir a esta tienda, hacer tu pago para la inscripción y pues bueno, que sea más fácil este proceso para ti y para todos los que están, todos los catequistas de México, porque sin duda queremos que este Congreso de Sinodalidad Catequística siga dando muchísimos frutos a todos nosotros. Y pues bueno, ya sabes, también te invitamos a participar en las transmisiones que estamos realizando en vivo. No solamente tenemos grandes personalidades como las del día de hoy, sino también tú puedes ser parte de una de estas transmisiones. ¿Qué tienes que hacer? El día de ayer comenzamos con la primera transmisión en vivo con Monseñor Fidencio y el Padre Merlos. El día de hoy hemos tenido la presencia del Padre Luis, de Magdalena y del Padre Lalo. Mañana tendremos la presencia del Padre Víctor y del Padre Amado. Necesito que me envíes una captura de pantalla, una fotografía que me demuestre que tú has visto estas 3 transmisiones y me pongas ahí en el chat, en el inbox de esta página, yo quiero participar. Y vamos a seleccionar algunas personas para que participen con nosotros en las transmisiones de la siguiente semana. Nos va a dar muchísimo gusto escribirte y decirte que queremos que compartas con nosotros esta transmisión. Así que ya sabes, todo el caminar lo hacemos juntos. Estamos caminando en este proceso sinodal y estamos queriendo llegar y llevar a la catequesis a un nuevo nivel. De verdad que estoy muy emocionado, muy contento de poder compartir con ustedes estos momentos alegres, estos momentos de edificación. Y queremos saludar a todos los que estamos aquí. Les pido a todos los que estamos en esta transmisión que les brindemos un fuerte aplauso virtual a nuestros catequistas de México, porque no tienen la idea, Padre Lalo, Magda, han recibido muchísimos saludos, Padre Luis, el Padre Héctor Medina, ya también famosísimo aquí en las redes, bueno, la maestra Olga no se diga. Entonces, de parte de todo el equipo, los que estuvimos presentes en esta transmisión, les vamos a enviar un fuerte aplauso a todos ustedes, los catequistas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma virtual. Vamos a brindar un fuerte aplauso extendiendo nuestras manos, así por favor, para brindarles un fuerte aplauso a toda la gente que nos ha seguido. En este momento tenemos 795 personas conectadas y les queremos seguir brindando toda nuestra energía y todo nuestro gusto. De verdad que este caminar ha sido fantástico y lo seguiremos construyendo. Recuerden que estamos juntos viviendo la alegría de caminar y construir esta iglesia sinodal. Nos vemos el día de mañana, 8 de la noche, ya saben, aquí por esta misma página de internet, de Facebook, de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis. Hasta luego.